Ahora yo te voy a decir lo que ocurrirá el 8 de abril. En medio de este eclipse, mis amados, Dios me mostraba cómo iba a haber una ola grande, mis amados, en muchos lugares de autolinchamiento. ¿Tú sabes a qué me refiero? De autolinchamiento, o sea, de estas personas que atentan contra su propia vida. Y Dios me dijo, ora, porque ese día mucha gente se va a autolesionar. El último avivamiento, me dijo el Señor, comienza a partir de este eclipse. O sea, el reafirmamiento, me dijo el Señor, de este avivamiento confirma, porque ya fue derramado. Joel 2:28, oh Cotomosea, Dios mío, si ahí mismo él lo dice. Él dice, en aquel día, dice Joel, habla del avivamiento en los postreros días, derramaré de mí, y dice ahí mismo más para abajo, y en aquel día, antes de que venga el día grande del Señor, la luna se convertirá, ya eso pasó, esa profecía se cumplió, pero dice luego, y el sol se va a oscurecer, se convertirá en tinieblas. Dios me dice, ahí comienzo a cumplir. Fue el mismo Joel que dijo eso. Lo que pasa es que Pedro lo repite. Y Pedro repite lo mismo y dice, porque está escrito que los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí mismo, hermano, comienza un gran avivamiento. Después de este eclipse se cumple la profecía. Esa profecía tiene hasta más fuerza que las 70 semanas, hermano. Es la profecía del avivamiento, del reafirmamiento. Que hasta el profeta da la señal, porque el espíritu toma al profeta Joel. Y el profeta Joel da la señal del último avivamiento. Dice que habrá un eclipse y que la luna se pondría color roja. Y dice, antes de que venga el día del Señor, dice, y en esos días, antes de ese día, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos verán sueños, los jóvenes soñarán, verán visiones, hablarán nueva lengua. El espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Usted va a ver gente, hermano, hablando de la palabra, gente que van a ser llenas, gente que el Señor va a tratar con ellos. Luego de este eclipse, Dios me dijo, comienza un gran avivamiento y ora. Porque mucha persona tomará la decisión de autoquitarse la vida. Le estoy hablando bíblicamente y lo que el Señor a mí me dijo. Le estoy hablando por la Biblia y lo que el Señor a mí me dijo, lo que el Señor a mí me dijo. Porque para que las 70 semanas de Daniel tomen su fuerza, en esas 70 semanas, hermano, tiene que pasar el cuarto sello. El cuarto sello no ha pasado. Fue hoy este día, 24 de marzo, el Señor me empezó a hablar como a las 3:27, pude agarrar este mensaje. Y me dice el Señor, ya estando orando con él, y me dice, yo solo te digo, las cosas acontecerán así. Cuando se les aparezca ese eclipse allí, les va a estar afectando por donde quiera. Ese eclipse fue comisionado para venir a hacer cosas jamás vistas, ¿entendió? Su encomienda fue hacer daño. Ese será, dice el Señor, otro medio para llamamiento de mi pueblo, diciéndoles, aleluya, ya no jueguen, porque lo del eclipse para nada será un juego allí. Porque sí habrá daños por donde quiera. A través de ese eclipse, vuelve a repetirlo, sí habrá daños. Guárdense de querer andar afuera allí y querer investigar por su propia cuenta allí. Yo mejor diría, dice el Señor, aleluya, que lo mejor sería que se escondieran lo más que se pueda. Esto será más que fuertes y para nada será disque pasajero allí. Que lo de ese eclipse no es para nada como cualquier otro. Este ocasionará lo que otros no lo han logrado y teniendo todo lo que se pueda necesitar allí para que para nada se salga a la intemperie. Y dice, pueblo mío, unjan sus casas por dentro y por fuera. Sobre todo, únjanse ustedes mismos allí y sus hijos, su familia. Deben estar ungidos en mi nombre, solo pidiendo protección y cobertura que venga de mí. Muchas cosas van a dejar de funcionar, ¿oyó bien? Va a haber afectación por donde quiera. Acontecerá destrucción en diferentes lugares. Ya no se crean de los comentarios que les dicen que no pasa nada, dice el Señor, porque lo inesperado. ¿Y por qué inesperado? Porque no están esperando que les acontezca daño. Tienen que orar más. Y me dice, hija, se los tienes que hacer llegar cuanto antes. Y eso es lo que Dios me entregó ahora. Sí, y eso es lo que el Señor me explicaba en esa madrugada y me decía, de esa señal que va a haber, va a comenzar a venir muerte a la tierra. Y muchos van a morir de diferentes maneras. Esto va a ser progresivo. Van a venir muertes, no sé de qué forma. Me decía, oren, ayunen, que solamente los que estén
los que estén a cuentas conmigo, los que se hayan preparado, la muerte pasará y no los tocará. No solo se preparen físicamente, me decía, guardando comida, alimento, no solamente es de eso, o sea, no solamente se preparen en lo físico, en guardar comida y guardar alimentos como muchos lo están haciendo, sino que espiritualmente, porque esto más que ser algo físico, es algo espiritual que se está viniendo, que va a venir. Y me decía, como en los tiempos de Moisés, será este tiempo, que pasará la muerte por la tierra, me decía el Señor, y solo los que estén sellados serán librados. Nadie quiere perder a su ser querido, nadie quiere perder a un ser amado, y eso yo le oraba al Señor en la madrugada y le decía, Señor, perdona a mi familia, perdona a mis familiares que no te conocen. Y el Señor me decía, diles, háblales que vengo pronto, me decía el Señor, que vengo pronto por mi iglesia. Todos ignoran, están como en los días de Noé. En esos días la muerte pasará por la tierra y muchos morirán, muchos, porque la luna roja, me decía el Señor, cuando ustedes ven un eclipse lunar rojo, que la luna se convierte en sangre, eso me decía, eso significa que está por llegar a la tierra enfermedad, peste y hambruna, me decía el Señor. Pero esto que va a pasar ahora, lo que va a pasar ahora que el sol se va a oscurecer y todo eso, me decía el Señor, eso significa la muerte. Llorarán a sus muertos. Por eso son días de oscuridad, ¿no? Es un simple eclipse, sí, y el gobierno tiene militares en todos los estados por donde va a atravesar el eclipse. Es un simple eclipse y cancelan las actividades en las escuelas, te piden que te abastezcas por hasta 2 semanas de alimentos, agua y gasolina. Es un simple eclipse y el gobierno te advierte que es posible que incluso las líneas telefónicas dejen de funcionar por un tiempo no determinado. Es un simple eclipse y un poco menos de 2 semanas antes de que el eclipse acontezca, empiezan a salir noticias en la mayoría de los canales principales de televisión diciendo que hay un nuevo síndrome en la cual ya varias personas han dicho que pueden ver entre la gente personas con rostros con aspecto demoníaco. Es un simple eclipse, pero la NASA determina que van a hacer una operación llamada la Deidad Serpiente, en la que van a enviar 3 cohetes durante la duración del eclipse para investigar aún no sabemos qué. Es un simple eclipse, pero la compañía CERN europea, que se encarga de hacer investigaciones nucleares y atómicas, entre otras cosas investigar cómo accesar a la partícula de Dios y cómo poder entrar en otras dimensiones, también decide durante el tiempo del eclipse hacer pruebas con su supercolisionador de partículas. Ellos deciden que van a hacer estas pruebas y abrir posiblemente portales hacia otra dimensión. Es un simple eclipse, pero justo en esos días la comunidad judía decide trasladar las tan famosas vacas rojas o becerros rojos sin defecto, con el cual, según lo que dicen la Biblia y sus tradiciones y las profecías de lo que está por venir, ellos van a hacer un sacrificio donde las cenizas van a ser colocadas en el tercer templo. Es decir, ya están a punto de construir el tercer templo, en donde dice la Biblia que el anticristo será manifestado y que él se autoproclamará Dios, que se autoproclamará el Cristo, porque recordemos que para los judíos Jesús no es el Mesías, ellos todavía están esperando por un Mesías. En este video no quiero infundirte miedo ni tampoco decirte que Jesús necesariamente va a venir el 8 de abril, el día del eclipse, ni que el 8 de abril se va a desatar la Tercera Guerra Mundial. Lo que te digo es que todas estas señales, principalmente la señal de ese eclipse y todo lo que está aconteciendo alrededor de este eclipse, lo que estas grandes compañías que son manejadas por una élite de gente muy perversa y poderosa y queriendo hacer estas pruebas justo durante el eclipse, no es casualidad. Incluso el director de la NASA dijo que se prepararan para ver cosas inusuales aconteciendo aún con los animales durante el eclipse y aún después de él. It's a moment when millions of people across North America will look to the heavens as the moon passes in front and between the sun and the earth. And it's a rare sight that we haven't seen in 7 years. And unusual things start to happen as the normal rhythms of Earth are disrupted. When you're seeing this eclipse, you ought to observe this. As the day appears to turn to dusk and then dark, people have heard birds stop singing. They've seen giraffes suddenly begin to gallop. Roosters start crowing and crickets chirp. So watch for these unusual behaviors. Así que estemos apercibidos, amigos, porque la venida del Señor está muy, muy, muy cerca. Porque como Él bien lo dice, yo vengo como ladrón en la noche, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo lo saben, pero sí nos recuerda que podemos discernir los tiempos y que cuando veamos todas estas cosas acontecer, todas estas señales llevarse a cumplimiento, nos demos cuenta que Él está cerca, a las puertas. Así que como siempre te digo, busca a Dios mientras todavía pueda ser hallado. Bendiciones.